ya de Microsoft Office Excel, en el cual vamos a continuar reforzando, en algunos casos, los temas que están asignados para este módulo 2. En otros casos, adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, ya en la sesión del día lunes, nosotros habíamos estado aprendiendo cómo los datos que podemos tener en Excel, nosotros no solo podemos configurarlos de tal manera que cambiemos la fuente o tipo de letra, el tamaño, el color, sino también a partir de condiciones o criterios, poder establecer estas características, formatos de fuente, de borde, de relleno, de alineación. En la sesión anterior habíamos estado viendo cómo, frente a los datos que tenemos, podemos activar una barra de datos, una escala de color o un conjunto de iconos, ya sea con la propiedad predeterminada que tiene Excel o que nosotros pudiéramos establecer. Y también hemos visto que podemos resaltar reglas superiores, inferiores o reglas en base a un criterio que se defina, ¿no es cierto? Ahora, en esta segunda sesión, vamos a insertarnos un poquito en una de las finalidades básicas que se reconoce en Microsoft Office Excel. Hay muchísimas, pero se identifican 3 de vital importancia. 1 es el uso de funciones. 2, el tema gráfico. Y 3, el de los reportes o informes dinámicos. Entonces, en esta clase vamos a ver un poquito de las funciones. Para ello voy a compartir rápidamente mis diapositivas porque es importante que nosotros podamos diferenciar. Cuando hablamos siempre de las funciones que nosotros tenemos, no podemos dejar de hablar de fórmulas. Y ahí es donde muchas personas dicen, entonces, fórmulas y funciones son lo mismo, y decimos no. Definitivamente no. ¿Cómo yo puedo identificar una fórmula? ¿Cómo yo puedo identificar una función? Las características o diferencias que existan entre las dos. Y es así que hoy día vamos a ver específicamente este tema de las fórmulas o funciones que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo diferencio a fórmulas y a funciones. Vamos a ver cómo trabajamos las referencias, ¿no? Relativas, absolutas, mixtas, generalmente cuando copiamos una fórmula. Y vamos a ver también que existen diferentes funciones, matemáticas, estadísticas, pero hay un tipo de función, que son las lógicas, muy utilizada. Entonces, esa es la temática para el día de hoy. Vamos a empezar justamente definiendo. Siempre, siempre va de la mano fórmula con función y ahí es donde decimos, ok, diferenciemos. Las fórmulas son ecuaciones que van a permitir que se ejecuten a partir de ellas cálculos. Por eso una fórmula siempre va a empezar con un igual, porque el igual es como que la alerta para que el Excel sepa que tiene que calcular algo. Es como cuando uno a veces dice, oye, persona, vi que el semáforo está en rojo y sé que no puedo pasar. Es una alerta para mí. Igual pasa con el Excel. Hay un igual en una celda. Aquí voy a calcular algo, ¿no?
Ahora, pasa lo siguiente, ¿ah? Y esta es una pregunta que muchas veces me hacen. Si yo coloco el más en lugar del igual, también, al inicio, obviamente, también aparece el resultado. Y es cierto, es muy válido que si tú colocas un más, también aparezca el resultado. Sin embargo, aun cuando aparece el resultado, debes saber que hay una sintaxis adecuada. Y la sintaxis adecuada no dice que debemos poner el más, dice que debemos poner el igual, ¿ya? Entonces, a nivel de sintaxis, no es correcto colocar el más. Segundo, algo que debemos también identificar cuando usamos fórmulas es que las fórmulas utilizan celdas, utilizan operadores. Por ejemplo, observemos aquí en esta fórmula que tengo acá al costado. Ya, observemos. Miren, empezamos por un igual. Muy bien. B1 es una celda, B2 es una celda, B3 es una celda, B4 es una celda. Entonces, yo puedo darme cuenta que en una fórmula utilizo celdas. ¿Qué más? También me han dicho operadores. Un más, un menos, un por, un slash, que es el operador que usamos para dividir, son operadores. Entonces, toda fórmula siempre precede de un igual, usa celdas, referencias, y utiliza operadores. Se usa generalmente cuando trabajamos con 2 celdas, con 3 celdas, ya máximo con 4 celdas. Porque si yo voy a, por ejemplo, sumar todo un rango, entonces ahí ya no sería tan útil, trabajar con fórmulas. Porque yo tendría que estar igual B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6. Imagínate cuándo acabamos, ¿no? Es ahí donde nosotros empezamos a trabajar con un tema de funciones. Y las funciones también preceden del igual, inician con un igual, pero ya no utilizas operadores como el más, el menos, el por, ¿no? Allí, por ejemplo, tú puedes hacer esto. Igual, suma, mira, no utilizas operadores. ¿Qué es lo que utilizas? El nombre de la función. En este caso, suma. Y tampoco estás B1 más B2 más B3. No. La celda inicial, vamos a suponer acá, B1, los dos puntitos. ¿Hasta cuánto quieres sumar? ¿Hasta dónde? Ah, ya, yo quiero sumar desde B1 hasta B50. Ah, entonces, aquí ya no usas celdas. Lo que usas es un rango. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, nosotros lo que tenemos es una función. Esto es una función. ¿Ya? Y lo voy a comparar con una fórmula. Mira, igual, igual. Perfecto. Acá usas más, más, más. Aquí no usas más. Acá lo que usas es la función. Suma, promedio, max, min, producto, raíz, entero, redondear. Y acá trabajas con celdas, B1, B2, B3, C5, D10, acá con rangos, desde B1 hasta B50. ¿Ya?
Entonces, eso es lo primero que debemos nosotros reconocer. Es lo primero. ¿Listo? Que aquí nosotros trabajamos con fórmulas en Excel, también trabajamos con funciones, pero hay que diferenciar, ¿no? En ambas voy a hallar un resultado. Eso es de por sí. Ecuaciones, ¿dónde voy a encontrar resultados? Sí, de acuerdo. Pero en las fórmulas usas celdas. En este caso, del uso de las celdas, 2 celdas, 3 celdas, hasta 4 de repente, ¿no? Pero cuando ya tienes un rango largo, es mejor usar la función. Ambas empiezan con un igual. ¿Ya? Pero mientras que una usa celdas, las funciones usan rangos. Mientras que una usa operadores, la otra usa el nombre de la función como tal. Y lo vamos a ver. Se les ha compartido un archivo denominado archivo de clase S05, ¿no? En Excel. Vamos a abrir todos este archivito, por favor, que tiene una hoja de inicio con el nombre del curso, la fecha, el nombre de su docente, y 6 hojitas enumeradas del 1 al 6. Entonces, por favor, vamos abriendo este archivito. Ustedes me van confirmando, porque con él vamos a trabajar. Perfecto. Ya tenemos a 27 personas en la sala. Bienvenidos todos. Vamos confirmando. Ahí está Jairo. Muy bien. Perfecto. Gracias por confirmar. Vamos abriendo el archivito. Si es que me conecté y no lo descargué, lo tienen en el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen, desde ahí pueden descargarlo. Gracias, Rosita también por confirmar, Daniel ya lo tiene, perfecto. Cristian dice, ya empecemos, solo una corrección. Yo sé que a veces esto sale sin pensar, ¿ya? A ver, ya tengo abierto el doc. Doc me imagino que se refiere a documento. Entonces vamos aclarando algo. Cuando trabajamos con Word, sí, perfecto, tenemos un documento. Pero cuando trabajamos en Excel, no tenemos un documento, recuerden. Lo que tenemos es un libro, ¿ya? Eso es algo que también deben diferenciar. En Word trabajamos un documento y la extensión es .docx, ¿no? En estas últimas versiones. Cuando trabajo en Excel, lo que tengo es un libro, ¿ya? Un libro. Y la extensión es XLSX. Ya la próxima semana que trabajemos con PowerPoint, por ejemplo, lo que vamos a tener es una presentación. Y la extensión es PPTX, ¿no? Ya, entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque hasta cuando nos expresamos debemos tener cuidado, ¿no? A veces dicen, ¿cómo en Excel vamos a decir que abrimos un documento? O cómo decir, a veces también se dice, ya abrí la hoja. Es cierto que Excel es una hoja de cálculo, así es conocida, así se ha definido muchas veces, pero no es solo una, a veces tienes 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el archivo como tal? Así tenga una hoja, tenga 2, tenga 3, tenga 5, el archivo es un libro. Entonces, yo debo decir, ya tengo abierto el libro, ¿no? Si estoy en PowerPoint, a veces digo, ya está la diapositiva. Puedo tener una diapositiva, 2, 3, pero el archivo se llama presentación. En Word, ya estoy en la página 1, ¿sí? Porque un documento tiene un conjunto de páginas, una o más, ¿ya? Pero aquí les he colocado en el chat para en adelante, ahora que ustedes ya están llevando este curso, la idea es seguir perfeccionando, ¿no? Utilizando los términos correctos, etcétera, ¿ya? Muy bien,
Entonces, ya teniendo la confirmación de Cristian, de Daniel, de Jairo, de Rosita y de todos los que seguramente están en la sala, voy a empezar a mostrarles el trabajo primero con fórmulas y luego con funciones. ¿Listo? Miren aquí. Me han dicho que generalmente cuando tengo 2, 3, hasta 4 celdas, se usa este trabajo con fórmulas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo 2 números, el 3 y tengo acá el número 6. El 3 y el número 6. ¿Perfecto? Entonces, mira que a mí me están pidiendo que aquí, en estas celdas, estas que están acá pintaditas, a ver, vamos a poner un colorcito ahí, ¿ya? Me están pidiendo que calcule. ¿Y qué debo calcular? Me dicen, con la fórmula, calcula cuánto es 3 más 6. Con la fórmula, calcula cuánto es 3 menos 6. Con la fórmula, calcula cuánto es 3 por 6, cuánto es 3 entre 6 y cuánto es 3 elevado a las 6. Perfecto, entonces, vamos a ver. Bueno, me ubico en la celda. Me han dicho que como tengo 2 celdas, generalmente se debe trabajar con fórmulas. Y me han dicho también en la teoría que una fórmula empieza con un igual. Entonces, me ubico en la celda E3, ¿no? Columna E, fila 3. Y coloco igual, selecciono la celda del primer número y como estoy trabajando con una fórmula, pongo el operador más y selecciono la segunda celda. Esto es una fórmula. Yo quiero sumar 3 más 6, selecciono la celda B3, coloco el operador más y B4. Presiono Enter y me tiene que dar el mismo resultado que está a la derecha. ¿Listo? A ver, veamos si es cierto. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una fórmula y se reconoce porque empieza con un igual, usa celdas, usa operador. ¿Listo? Vamos con la resta. Igual, primera celda, ahora me piden restar. El operador es el menos. La segunda celda, yo selecciono. Enter, ahí está. Siguiente, igual, selecciono la primera celda, ahora me dicen que multiplique. No multiplico con la X, ¿ah? Multiplico con el asterisco. Entonces busco en mi teclado y coloco el asterisco. Segunda celda, ¿ok? Vamos a la división. Primera celda, entre, el entre es el slash. Segunda celda. Y por último, selecciono la primera celda, voy a elevar a la potencia. Observa que la potencia es ese triangulito hacia abajo, que lo encontramos generalmente en los teclados al lado de la ñ o antes de la tecla del Enter, ¿no? Entonces, presiono esa tecla y luego selecciono la siguiente celda. Y ahí está, ¿correcto? Entonces, a ver, voy a dar un minutito para que ustedes me confirmen si aquí que hemos aplicado 5 fórmulas con el operador más, menos, por, entre, potencia, nos ha salido ok, o si tenemos alguna duda. ¿Listo? A ver, vamos. Si hay dudas, ustedes me van escribiendo por aquí por el chat para poder ayudarles, ¿ya? Y si todo está ok, ustedes me dicen, ya está, todo ok.
de la potencia. Claro que sí, Milagros. Vamos por acá. A ver. La potencia es, su operador es este triangulito que tengo aquí hacia abajo. Lo estoy resaltando ahora. ¿Dónde se encuentra esa potencia? La tecla está al lado de la ñ en mi teclado. Generalmente cerca al enter, ¿no? Yo coloco igual, primera celda, y luego esa teclita, ese símbolo del triangulito hacia abajo. Presiono y luego la segunda. Algo que pasa con frecuencia es que a veces primer caso, algunos alumnos no saben cómo usarla porque presionan y sale el corchete. Presionan con la tecla Alt y sale de repente la llave o el shift, etcétera, pero no sale el triangulito. Si tú te das cuenta, esa tecla tiene 3 símbolos: el corchete de cierre, la llave de cierre y el triangulito. Para que te salga el triangulito tienes que presionar la tecla AGR. Presiona sin soltar y luego 1 o 2 veces, porque a veces se queda como que pegado, ya la tecla donde está el triangulito. Miss, yo presioné al GR, lo encontré, está al lado de la barra espaciadora, encontré el GR, pero presiono la tecla y mire, no sale. Ah, ok, no te preocupes. Si es que no te sale, es porque muchas veces está desconfigurado tu teclado. Y entonces, en esas ocasiones, yo les sugiero utilizar la tabla de códigos ASCII. Les voy a compartir ahora el link, ¿ya? En esos casos, les sugiero trabajar con el link de los códigos ASCII. ¿Ya? ¿Por qué les doy este link? Porque muchas veces nuestro teclado está desconfigurado y necesitamos insertar algunos ya necesitamos insertar algunos símbolos, dígitos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nuestro teclado está desconfigurado, yo presiono al GR, presiono la tecla del triangulito hacia abajo y nada, ¿qué hago? Vengo por aquí a los códigos ASCII y busco, miren. ¿Dónde está el triangulito hacia abajo? Está aquí, ve. En el número 94. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Presiono la tecla AL, ya no al GR, sino presiono la tecla AL y el número 94. Y me sale. Púlsenlo si gustan. AL y el número 94. Lo más común y que nosotros usamos inclusive es al 64, que es para el arroba, ¿no? Pero así como hay al 64 para el arroba, también hay al 94, es para el triangulito hacia abajo. Su nombre correcto es acento circunflejo. Ese es su nombre correcto, acento circunflejo. ¿Ya? A veces yo quiero tildar la O y no sale la tilde. Aquí está, mira, al 162. Ah, y a mí la ñ no me sale, ¿ok? Si es minúscula, al 164. Y si la quieres mayúscula, al 165. Entonces, estos códigos, a veces hay personas que se lo saben de memoria, como la tabla periódica, ¿no? Algunas otras, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estudiaba mi carrera de Ingeniería de Sistemas, me pasaba eso, los teclados andaban muy desconfigurados en la universidad. Entonces, ¿yo qué hice?
me enseñaron obviamente esto, imprimí y lo tenía ahí como una herramienta diaria, ¿no? Porque yo no sabía en qué momento el teclado iba a estar desconfigurado. Y cuando me pasaba eso no me complicaba. Sacaba mi hojita y empezaba a revisar, ¿ya? Entonces, por ahí les dejo. Ya, muy bien, Rosita. Por ahí les dejo ese alcance porque nos va a ayudar mucho cuando nosotros tengamos que trabajar con alguna tecla como por ejemplo esta, ¿no? La del acento circunflejo. Listo. Entonces, si ya lo tenemos, por ahí, a ver, Milagros, confírmame si salió. Tú me habías hecho la consulta ahí o me habías hecho el pedido para repetir. ¿Me confirmas, por favor, si ya está, si salió, para poder continuar? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hasta aquí ya sabemos cómo nosotros trabajamos una fórmula, ¿no? Y cómo la podemos insertar, qué características va a tener. Ahora vamos a seguir. Por ejemplo, acá, en el ejercicio 1, ¿ya? Tenemos algunos vendedores, tenemos las unidades que han vendido en la semana 1 y las unidades que han vendido en la semana 2. Entonces, acá hay un comentario. Este comentario del borde lo voy a arrastrar hacia arribita para que no me interrumpa. Del borde lo muevo, ¿ya? Y me dicen, oye, quiero que halles la venta quincenal. ¿Cuántas unidades se han vendido en la quincena? Si esto fue en la semana 1 y esto fue en la semana 2, entonces lo que yo voy a hacer es sumar. Existen, como repito, fórmulas y funciones. Acá solo tengo 2 celdas para sumar. Entonces, yo puedo usar una fórmula. ¿Por qué? Porque son solo 2, ¿no? Si yo tuviera más de 2, ahí sí uso una función. Acá lo que hago es igual semana 1 más semana 2. ¿Ya? Semana 1 más semana 2. Y ya está, mira, aquí tengo el total. A veces nos preguntamos por qué es tan importante esta herramienta. Y aquí viene su importancia, que cuando tú tienes varias celdas para sumar, lo magnífico del Excel es que tú trabajas la fórmula solo para la primera celda, porque para el resto hay un relleno. Y ese relleno lo que permite es que tú lo arrastres y automáticamente el Excel se encargue de calcular todo. O sea, yo no tengo que estar ahora aquí, acá, así de igual, este más este, enter. Acá, igual, este más este, enter. No, 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 no. Nada de eso. Tú trabajas para la primera celda y luego mira, te ubicas en esta primera celda y en la parte inferior observa que hay un cuadrito. ¿Ya? Aquí. Observa, hay un cuadrito. ¿Sí? Acá. Este. Entonces, lo que tú tienes que hacer con este cuadrito ese es el famoso relleno. Tú lo que vas a hacer es arrastrar. Y esta fórmula se está copiando aquí, aquí, aquí y aquí. Ya no la tienes que insertar, solo la copias. ¿Y cómo se copia? Arrastrando este relleno. ¿Ya? A ver, inténtalo tú ahora. ¿Listo? Mira. Cuando tú estás en Excel, insertas la primera fórmula y para el resto, simplemente este cuadradito de color verde que está aquí en la parte inferior derecha, es el relleno. Ese lo arrastras. Y lo que hace el Excel es decir, ah, ya, mira, aquí has sumado esta fila, acá suma la otra, acá suma la otra y así sucesivamente.
¿Listo? En el ejercicio 2 hay algo parecido. Tengo los ingresos mes a mes y tengo los egresos. Pero lo que me piden es la utilidad. Entonces, ¿cómo es esto? Igual el ingreso menos la utilidad. Se acabó. ¿Lo tengo que hacer uno por uno? No, porque así como aquí arrastraste hacia abajo y copiaste la fórmula, aquí también, mira el rellenito, puedes arrastrar a la derecha. Y estás copiando la fórmula. ¿Ya? Rellenito, arrastras. Entonces, el copiado de la fórmula se puede hacer para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha. ¿Ok? Entonces, me confirman, a ver si se comprendió o si hay alguna duda con respecto al ejercicio 1 y al ejercicio 2. A ver, vamos. Confirmaciones, ¿todo ok o hay dudas? ¿Salió o no salió? Muy bien, Milagros, muchas gracias. Daniel también, muy bien. Cristian, excelente. Vamos a pasar a nuestra hojita número 2, entonces, ¿ya? Vamos a pasar a nuestra hojita número 2. Y justamente aquí yo quiero que ustedes observen lo siguiente. En este momento, en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, nosotros hemos copiado hacia abajo o hacia la derecha la fórmula. ¿Cierto? Ok. Cuando tú utilizas celdas que al momento de arrastrar van cambiando, porque ya no toma lo de la fila 1, sino toma lo de la fila 2, toma lo de la fila 3, a esas celdas se les conoce como referencias relativas. ¿Por qué? Porque para la fórmula se toma las referencias, el contenido de estas celdas, pero cuando tú arrastras hacia abajo, ya no sigues tomando esas, tomas otras y otras. Por ejemplo, mírenlo aquí. Acá cogí C13 y D13. Al arrastrar, aquí cambió. Ya no uso C13 ni D13, uso C14, D14. Aquí, C15, D15. Acá se dice, o sea, se copió y fue cambiando los datos. Sí. Ese C13, C14, C15, C16, C17, D13, D14, D15, D16 y D17 se llaman referencias relativas. ¿Por qué? Porque el dato cambia. Aquí tomó 3.500, acá 2.500, acá 1.800, acá 1.200, acá 3.000. ¿Ya? ¿Listo? Entonces cambia. Cuando al momento de arrastrar el dato cambia, se llama referencia relativa. Pero, también existe una referencia absoluta. ¿Y cuándo es una referencia absoluta? Cuando tú vas a sumar, vas a restar, vas a multiplicar, vas a dividir, etcétera, etcétera, por una celda cuyo contenido, cuyo dato no debe cambiar. Siempre debe ser el mismo. Por ejemplo, si a un monto yo le quiero aplicar el 18%, que es el IGB, para todas le vas a aplicar 18%, 18%. Así arrastres, siempre le tienes que aplicar 18%. Entonces, ese dato que a la hora de arrastrar y copiar la fórmula no debe cambiar, se le llama referencia absoluta.
Y al ser una referencia absoluta para que no se mueva, por más que arrastres el relleno, no se mueva, se debe fijar. ¿Y cómo se fija? Con el símbolo del dólar. Veamos acá un ejemplo. Mira, en la hoja 2. Dice, tengo estos vendedores y tengo sus ventas, pero le vas a aplicar una comisión, o sea, igual venta por la comisión, la tasa, que es 15. ¿Ok? Yo doy Enter y mira lo que va a pasar si arrastro. Hay error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que al momento de arrastrar, aquí cambia. Mira, B7, muy bien, pero ya no toma C2, toma C3 y está mal porque la tasa es C2. Mira aquí abajo, toma B8, muy bien, pero aquí toma C4 y siempre debe ser C2 porque la tasa, esta que está aquí, no debe cambiar. Entonces, ¿cómo soluciono, Miss, este problema? De la manera siguiente. B6, que es la venta, es una referencia relativa, porque a la hora de arrastrar debe cambiar B7, B8, B9, porque la venta va cambiando. Pero el C2 no va a ir cambiando. Cuando tú arrastres, siempre va a ser 15, siempre 15. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Tienes una referencia absoluta. Y al ser absoluta debes fijarla. ¿Y cómo la fijas? Con el símbolo de dólar. Hay dos opciones para el símbolo de dólar. O te ubicas antes de la letra y le pones el dólar, antes del número y le pones el dólar. Esa es una forma. O la otra forma es que lo selecciones este C2 aquí y pulses F4, la celda F4. Cuando tú pulsas la celda F4, aparece el dólar. Y ahora sí, Enter, arrastramos y se corrigió el error. ¿Por qué se corrigió el error? Porque recuerda que esta celda que nunca debe moverse, yo la he fijado con el símbolo de dólar porque no debe cambiar. El sueldo es igual, ¿ya? Es igual. A ver, ¿a qué? Veamos. Este es igual al sueldo base más su comisión. ¿Ya? El sueldo mensual es el sueldo base más su comisión. Enter. Ya no arrastra simplemente, ya no. Ahora que has aprendido que existen referencias relativas que a la hora de arrastrar van a ir cambiando y que existen referencias absolutas cuyo valor siempre debe ser el mismo, por tanto hay que fijarlo. Entonces, antes de arrastrar, hay que preguntar. A ver, ustedes me van a responder. C3, ¿es una referencia absoluta o relativa? ¿Qué dicen? C3, ¿referencia absoluta o relativa? A ver, vamos, ¿qué dicen? Relativa, me dice Rosa. Recuerden que la relativa es la que va a ir cambiando. Al momento de arrastrar, la relativa cambia. Ah, ok, ahora sí, miren. C3 es el sueldo base. Siempre va a ser el mismo. No debe cambiar.
Lo que va a cambiar es la comisión, C6. Eso sí va a cambiar. ¿Ya? Entonces, no se equivoquen. C3 es el que hay que fijarlo con el símbolo de dólar. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo han dicho, es una referencia absoluta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren aquí, cuando colocamos la fórmula, antes de arrastrar, preguntamos. A ver, ¿esta celda debe cambiar? Sí, ¿ok? Referencia relativa. ¿Esta otra celda debe cambiar? No, referencia absoluta. ¿Ya? Entonces vamos a colocar también por aquí. No te preocupes, Rosita, estamos para aprender. Si no nos equivocamos, no aprendemos. ¿Ya? Así que tranquilo. Referencia relativa es el dato de la celda que cambia al copiar la fórmula. ¿Listo? Referencia absoluta es el dato de la celda que no debe cambiar. Siempre debe ser el mismo. Por tanto, se fija con el símbolo del dólar. ¿Ya? Por tanto, se fija con el símbolo del dólar. Ahí está. ¿Ya? Para que lo tengan y no nos equivoquemos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por favor, no se olviden porque eso es vital. ¿Ya? Es vital. Vamos ahora también a comprender que así como existen referencias relativas y absolutas, existen referencias mixtas. ¿Correcto? Parte de la celda, ¿ya? Las referencias mixtas, en este caso, dato de la celda que debe cambiar parcialmente, ¿ya? Parcialmente. Entre paréntesis, o bien se fija la columna o bien la fila. ¿Ya? ¿Listo? También existen referencias mixtas, donde o bien se fija la columna o bien se fija la fila. Observemos, ¿cómo es eso? Vamos a entender por aquí. Hojita número 3. ¿Ya? Hojita número 3. Yo tengo en la columna A, tengo las ventas. Atentos, por favor, ¿ya? En la columna A tengo las ventas. Y en la fila 5 tengo las tasas de comisión. Para que yo pueda hallar aquí cuánto es la comisión, porque una cosa es la tasa y otra cosa es la comisión. Creo que todos me dirían fácil, Miss. Igual la venta por la comisión. Así de simple, Miss. Todos. La venta por la comisión. La venta por la comisión. ¿Perfecto? Sí, tienen toda la razón. Efectivamente, como ustedes lo han dicho, es la venta por la comisión. Pero yo no voy a estar haciendo uno por uno. Yo quiero arrastrar hacia abajo y arrastrar hacia el costado y hacia acá y se acabó. Y se llenó. Pero miren esos resultados. ¿Ustedes creen que eso está correcto? A ver, ¿qué dicen? Si yo coloqué muy bien la fórmula, entonces ahora, como la fórmula está bien, arrastro hacia el costado y hacia abajo. Estos resultados, ¿creen que estén bien? ¿Qué dicen? A ver, vamos. Quiero que estén aquí. Adriel me dice, no,
Mal, Miss. Cristian tampoco. ¿No? Están aquí, ¿verdad? Muy bien. Marley, Karina. No, estoy equivocada. Por supuesto. Porque ahora, vamos a borrarlos, porque ahora que has aprendido y lo tienes en el chat, ahora que sabes que hay referencias relativas, que son las que cambian al arrastrar, que hay absolutas, que son las que no deben cambiar, pero que también hay mixtas, o sea, si yo tengo A6, puede ser que la columna A, que son las ventas, deban de cambiar, porque a la hora de arrastrar, la columna puede ser que cambie. Ahorita es la columna A, pero luego quiero que sea columna B, luego quiero que sea columna C. O puede ser la fila. Ahorita yo quiero que la fila sea la 6, pero cuando arrastro quiero que sea la 7, la 8. Entonces, puede haber en la referencia mixta, puede haber que yo fije solo la columna o que yo fije solo la fila. Eso es una referencia mixta. Y vamos a analizar aquí. A ver, pregunta. La columna A, atentos, ¿ah? La columna A que tiene las ventas, ¿va a ir cambiando? O sea, las ventas van a ir cambiando a la columna B, a la C, a la D, a la E, a la F, o las ventas siempre van a estar en la columna A. ¿Qué me dicen? Atentos. Pregunté si esta A, solo la A, que es ventas, ¿va a ir cambiando o las ventas siempre van a estar en la A? ¿Qué dicen? A ver. No va a cambiar. Claro que no. Muy bien, Karina. Porque la venta está 2,000, 3,000, 4,000, siempre en la A. Entonces, tengo que fijar con el dólar la A. Solo la A. ¿Por qué? Porque no se va a mover. Si yo arrastro, se movería a B, a C, a D, pero yo no quiero eso, porque las ventas siempre, siempre van a estar en la A. En cambio, analicemos el número 6, la fila. La fila ahorita es la 6, que es 2,000. Cuando arrastre, tiene que cambiar sí o no. Debe tomar la fila 7, la fila 8, la fila 9, la fila 10, ¿sí o no? ¿Qué dicen? A ver. Muy bien, Marley, por supuesto. Sí, sí debe cambiar. Esa es una referencia relativa. Primero tengo que tomar el 2,000, luego el 3,000, luego el 4,000. Sí debe cambiar. En cambio, la columna A no, esa columna A es absoluta porque siempre, siempre va a ser la venta en la columna A. Acabamos ahí, vamos a la otra celda. Aquí, B. Miren, B, el porcentaje. Pregunto, ¿siempre va a ser la columna B o al momento de arrastrar el porcentaje luego debe ser el C, el que está en la columna D, el que está en la columna E, el que está en la columna F? ¿Qué dicen? ¿Debo fijar la columna B donde está el porcentaje o no? Porque luego va a ir cambiando. ¿Qué dicen? Debe cambiar. Muy bien, Adriel. Sí debe cambiar, ¿no? Por eso es que no lo voy a fijar. Perfecto. La fila 5. Miren acá, la fila 5. Debe cambiar al arrastrar. Debe ser fila 6, fila 7 o esta fila 5 donde está el porcentaje debe fijarse porque el porcentaje solamente está en la fila 5 y no hay otra fila donde haya porcentaje. Debe fijarse. Muy bien, Milagro. Entonces, al número 5 le coloco el símbolo de dólar. Siempre se pone delante, ¿no? Delante del número 5.
¿Por qué? Porque los porcentajes solo están ahí. Ahora mira, arrastro a la derecha, perfecto. Arrastro hacia abajo, perfecto. Ahora sí es correcto. Entonces, en esta hoja 3, lo que hemos usado son referencias mixtas. ¿Por qué se le llama mixta? Porque en la fórmula, en una celda, hay una columna, que es referencia absoluta, y una fila, que es referencia relativa. En la otra celda, una es relativa y la otra es absoluta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Puede repetir por qué no es 5? ¿Por qué no es 5? Angélica, me imagino que lo que quieres que te explique es por qué el 5 se fija, ¿no? Lo que pasa es que si te das cuenta, mira aquí, los porcentajes, todos los porcentajes están en la fila 5. Si yo este 5 no lo fijo, cambiará a fila 6, a fila 7, y las tasas solo están en la fila 5. Por eso el 5 es el que lo fijo. A ver, ¿me confirmas, Angélica? Si esa era la pregunta, por favor. Ya, muy bien. Ok. Entonces, tienen que ustedes mirar. Por ejemplo, las ventas siempre están en la columna A. Fijo entonces. Las tasas de comisión siempre están en la fila 5. Fijo. ¿Ya? ¿Listo? Ahí estamos. Ok. Hasta aquí hemos terminado de ver el tema de las fórmulas y cómo en cada fórmula nosotros tenemos que podemos arrastrar para copiar la fórmula, pero allí vamos a detectar referencias relativas, que son las que van cambiando al arrastrar, referencias absolutas, cuyo dato no debe cambiar, o referencias mixtas de una celda que está formada por una columna y una fila. A veces la columna puede fijarse porque no debe cambiar, o la fila, ¿no? Entendido este tema, ahora vamos a pasar a funciones. Ya hemos dicho que en las funciones existen distintos tipos. Por ejemplo, vayamos a fórmulas y hay un grupo que se llama biblioteca de funciones. ¿Ya? Hay un grupo que se llama biblioteca de funciones. Y ustedes pueden ver aquí, hay funciones lógicas, hay funciones de fecha y hora, hay funciones matemáticas, financieras, de búsqueda, etcétera, ¿no? Nosotros hoy día vamos a ver las funciones lógicas. ¿Y por qué vamos a ver las funciones lógicas? Porque estas funciones generalmente nos permiten analizar una situación. Por ejemplo, si es que yo quiero establecer una condición, por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 44 años. Ok, eres mayor de edad. ¿Y tú? Yo tengo 10 años. Tú eres menor de edad. Entonces yo pregunto, oye, ¿cómo sabe que es mayor de edad o menor de edad? Es que si tu edad es mayor o igual que 18, entonces
eres mayor de edad. Caso contrario, entonces eres menor de edad. ¿Cuál es la condición? Que tu edad sea mayor o igual que 18. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a aprender cómo usar estas funciones lógicas. Por ejemplo, en la hojita número 4 tengo una lista de estudiantes, ¿no? De alumnos. ¿Está bien? Luis, Juan, Oscar, María, Andrea, etc. Y ellos han obtenido un promedio, que lo observamos aquí, un promedio. ¿Estamos bien? Pero a mí lo que me están pidiendo ahora es que yo pueda decir si el alumno está o no está aprobado. ¿Y cómo así? Claro, por ejemplo, el primero se ha sacado 18, ¿correcto? ¿Sí? 18. Entonces pregunto, ¿estará aprobado o desaprobado? ¿Ya? ¿Estará aprobado o desaprobado? Entonces, con 18 está aprobado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Con 18 está aprobado. Entonces, es en ese caso que yo tengo que colocar aquí que está aprobado. Pero la idea no es que lo haga yo, la idea es que lo haga el Excel. Y para eso usamos una función lógica. La función lógica se llama si. Coloco igual, si, y aquí hay una sintaxis. Cada vez que tú trabajes con una función, lo bueno del Excel es que te ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Con esta sintaxis que tú ves aquí abajo. Te dice, la función sí tiene una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Entonces, como hay 3 datos, tú le tienes que dar esos 3 datos. La prueba lógica no es más que la pregunta sobre la condición. Por ejemplo, acá dice, si este promedio que está acá es mayor o igual que 12, esa es la pregunta, esa es la prueba lógica. ¿Este promedio es mayor o igual que 12? Mira aquí tu sintaxis, hay un punto y coma. Tienes que colocar. ¿Ya? Tú te vas a preguntar si esa celda es mayor o igual que 12. Si es mayor o igual que 12, entonces dice aquí, considera que está aprobado. La respuesta verdadera es aprobado. Y tienes que colocar el texto, pero en Excel, cuando tú trabajas una función, los textos se escriben entre comillas. ¿Ya? Entonces, mira, hay una prueba lógica que es la pregunta. En este caso, preguntamos por el promedio, si es mayor o igual que 12. 2, hay un valor verdadero, que es la respuesta, si es que el promedio es mayor o igual que 12. Pero ponemos el punto y coma y también hay una respuesta falsa, que es desaprobado. Y se coloca también entre comillas. Todo lo que sean textos, siempre, siempre van entre comillas. Y esta función, sí, que es una función lógica, repito, tiene una sintaxis con 3 datos importantes. La prueba lógica o pregunta, si es que se cumple la condición, ¿el promedio es mayor o igual que 12, sí o no? Si se cumple, respuesta verdadera y respuesta falsa. Ahora, para el resto, como aquí sí tienen que ir cambiando los promedios, arrastro el relleno. Y mira cómo
acá está desaprobado y aquí también. ¿Ya? ¿Ok? Sí, Adriel, un 18 es chancón, ¿no? Philip, recuerda que estamos en un curso de ofimática a nivel intermedio, ¿ya? Nosotros vamos a llegar a trabajar, por ejemplo, en este curso el tema de tablas dinámicas, pero el uso de dashboard profesional corresponde a ofimática profesional, pero a nivel avanzado, ¿ya? Nosotros trabajamos este curso con 3 niveles: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Dashboard se ve en nivel avanzado, ¿ya? Nosotros en este curso vamos a llegar hasta su nivel tal cual, que es nivel intermedio, y que trabajamos con tablas y gráficos dinámicos, ¿ya? Eso para responder la pregunta de Philip. Y aquí les he colocado la función lógica, ¿no? Para que ustedes validen. Algo que también les quiero comentar, porque alguna vez un alumno me preguntó me decía, Miss, yo coloco, por ejemplo, si C4 es mayor o igual a 12, punto y coma, aprobado entre comillas, punto y coma, desaprobado, y me sale un error. Entonces yo le dije, ok, a ver, compárteme tu pantalla. Y cuando compartió la pantalla, nos dimos cuenta de un detalle importante, que su equipo de cómputo, su computador, su laptop, tenía configurada como separador no el punto y coma, ¿ya? No el punto y coma, acá, sino la coma. Y por eso le salía error, y le salía error, y le salía error. Entonces, obvio, la pregunta del millón es, ¿y cómo sabemos si yo debo colocar coma o punto y coma? La única forma para saberlo es que ustedes miren la sintaxis. Si la sintaxis que te aparece aquí abajito, que es como la ayuda, ¿no? Es aquel amigo que te sopla, ¿no? Entonces, si aquí está punto y coma, quiere decir que debes colocar punto y coma porque tu equipo está configurado desde el momento en que instalaron el sistema operativo y todo lo demás, con punto y coma como separador. Pero si en la sintaxis tú te das cuenta que dice coma, entonces acá tendrás que colocar coma. Y aquí tendrás que colocar coma, ¿no? Este es el error que le aparecía al alumno, ¿no? Ahí es donde nos percatamos que el separador era otro, ¿no? ¿Listo? Entonces, les dejo ese alcance también porque a veces puede pasarles, ¿ya? Ahora, las respuestas de aprobado, desaprobado, a veces son textos, pero a veces son números, a veces son cálculos. Mire aquí, mire aquí. Dice, yo tengo estos vendedores y tengo la comisión para hallar. ¿Y por qué tengo que hallar la comisión? Porque me dicen, sí, miren, acá nos ayuda, acá dice, sí, la venta, o sea, esta, es mayor o igual que 5,000. Ah, ya, entonces, ¿cuál es la condición? Que la venta sea mayor o igual que 5,000. Vamos a poner acá, igual si la venta es mayor o igual que 5,000. Ahí está. Acabamos la primera parte porque esa, como es la condición, es la pregunta que yo voy a hacer. ¿Ya? La condición, que la venta sea mayor o igual que 5,000. Esa es la pregunta. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? Dice, si la venta es mayor o igual que 5,000, entonces otorga 20% de la venta, o sea, 20% por la venta. Ahí está,
Dice bien claro, entonces otorgar 20% de la venta, o sea, por la venta. Punto y coma, y si no, dice, caso contrario, 5% de la venta, o sea, por la venta. Y ahí está, de acuerdo a la sintaxis. La prueba lógica, mira cómo la resaltó, el valor verdadero y el valor falso. Y mira, ya no puse un texto como respuesta. Es un cálculo, 20% por la venta, 5% por la venta. Y aquí arrastramos, ¿no? ¿Por qué arrastro? Porque las ventas van a ir cambiando. Son referencias relativas, ¿no? Ya, ahí está la segunda función. ¿Listo? La segunda función. Ya. Ok. ¿Listo? Este ejercicio número 3 va a quedar para que ustedes puedan practicar. Es igualito en base a la función sí. Ya hemos hecho 2 ejercicios y ustedes van a hacer este tercero para que practiquen. Recuerden que en Excel, si yo no practico, no adquiero habilidades. En la próxima clase, si a alguien no le salió, me avisa y lo explico, ¿ya? Pero siempre en Excel tratamos de dejar algunos ejercicios para que usted pueda reforzar y practicar. Entonces, ya vimos la función lógica ahí, pero esa no es la única función lógica, no es la única. Tenemos también las funciones lógicas y la función lógica o. Algo que tenemos que saber es que, por ejemplo, aquí nosotros hemos preguntado, ¿el promedio es mayor o igual a 12? Por acá hemos preguntado, ¿la venta es mayor o igual a 5,000? Pero ¿cuántas preguntas has hecho? Una, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a colocar acá. ¿Qué pasa cuando tienes más de una pregunta o prueba lógica? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos si tenemos más de una pregunta o prueba lógica? ¿Cómo así? Claro. Por ejemplo, aquí me dicen, ¿el postulante tiene título? Miren, el postulante tiene título. Esa es la pregunta 1. ¿Ya? El postulante tiene título. Y la segunda pregunta es, ¿el postulante sabe inglés? Esa es la segunda pregunta. ¿El postulante sabe inglés? Entonces, aquí ya no hay una sola prueba lógica, ¿no? Porque si yo le pongo igual sí, esta celda para saber si tiene título es igual que sí, esa es la primera pregunta, ¿no? Esta celda, ¿cómo sé que tiene título? ¿Esta celda es igual a sí? Si es igual a sí, quiere decir que tiene título. Entonces ya respondimos la primera pregunta. Pero ¿y cómo respondemos la segunda? Si aquí ya toca el valor verdadero, ¿no? Ahí está el detalle. Cuando tú tienes 2, 3 o más preguntas, entonces
Cuando tú tienes más de una pregunta, 2, 3, entonces usamos la función lógica y usamos la función lógica y si todas las preguntas deben tener respuesta verdadera. ¿Ya? Usamos la función lógica y si todas las preguntas deben ser verdaderas. ¿Correcto? Pero, ya, esto se los voy a compartir también, no se preocupen, pero, ojo acá, usamos la función lógica o, ya, usamos la función lógica o si al menos una pregunta es verdadera. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a explicar cómo así, ¿a qué nos referimos? Cuando tú quieres preguntar por una pregunta, tú usas el sí, ¿no? Uno usa el sí. Pero si yo voy a preguntar, como acá, miren, voy a preguntar, ¿tienes título? ¿Sabes inglés? Ahí hay dos preguntas. Entonces aquí viene, perfecto. Ya no voy a usar sí. Tengo que usar o y o tengo que usar o. Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué pasa? Si te dicen, ya, atentos, si te dicen que todas, absolutamente todas las preguntas deben tener respuesta positiva, por ejemplo, para que el postulante ingrese, tiene que tener título y tiene que saber inglés. Ahí te lo dice el texto. Tiene que tener título y tiene que saber inglés. Entonces, voy a usar y. Yo pregunto, ¿no? ¿Esta celda es igual a sí? Esa es mi primera pregunta. ¿Esta celda del título es igual a sí? Punto y coma. Segunda pregunta. ¿Esta celda de inglés es igual a sí? ¿Hay más preguntas? No. Cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo tengo que preguntar. Y si las dos son verdaderas, si todas son verdaderas, entonces, ok. Tengo que usar la I, porque todas quiero que se cumplan. Entonces, mira, yo arrastro y aquí me dice, este es falso. ¿Por qué? Si acá dice que tiene título. Sí, pero no sabe inglés. Y te han dicho que en el I todas deben cumplirse. Todas las respuestas deben darse. Acabe, no tiene título. Falso. ¿Por qué? Porque recuerda que con el I las dos deben cumplirse. Acá sí sale verdadero, ve. Acá falso, acá verdadero, falso, verdadero, falso. En el I, recuerden bien, basta que uno no se cumpla para que el resultado sea falso. Acá no hay respuesta verdadera, respuesta falsa, no. Aquí simplemente analiza. A ver, primera pregunta, ¿es o no es? Segunda pregunta, ¿es o no es? ¿Cumple o no cumple? Nada más. En cambio, miren la diferencia con el O. Este es usando el I, ¿ya? Acá le voy a poner condición
con uso de I, ¿ya? Y aquí vamos a ver condición con el uso del O. ¿Ya? Condición con el uso del O. Y miren, voy a usar el O. O, pregunta 1. ¿Esta celda es igual a sí? Punto y coma. Pregunta 2. ¿Esta celda del inglés es igual a sí? Miren acá. Todas salen verdaderas. ¿Por qué? Porque en el O basta que una pregunta se cumpla, basta que una sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Acá tiene título, ya el resto ni lo mira, porque bastó que una se cumpla para que sea así. Acá no tiene título, pero como sí sabe inglés, suficiente. Entonces, en el I es como exigente, riguroso, todo tiene que cumplirse. El O es más bueno, ¿no? Ya, este no, pero el otro sí, ya no importa, ¿no? Es como cuando te invitan a una fiesta. A ver, ¿has traído regalo? Sí. Ah, ya. ¿Y has venido bien vestido con tu terno, bañadito, tu vestido? Sí. Bien, pasas. Pero el O, ese es el O, ¿no? A ver, uno, ah, ok. El otro, ah, ok. ¿Ya? Entonces, en el I tiene que cumplirse los dos, ¿no? Tiene que cumplirse que hayas traído el regalo y que estés bien bañadito, bien cambiadito. Pero en el O no, ¿no? El O es más bueno. El O dice, ¿has traído regalo? No, no he podido comprar. A ver, pero estás cambiadito. Ya pasa, ¿no? Entonces, en las funciones lógicas también sucede lo mismo. Cuando tú quieres evaluar varias preguntas, usas y si es que todas tienen que cumplirse. O basta que una. ¿Listo? A ver, por aquí creo que habían algunas preguntas, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, miren acá. Dice, ve, un bazar regala una agenda a cada cliente que compre libros, o sea, este artículo, miren, el artículo tiene que ser libros. Eso es lo primero. Primera condición, porque hay revista, memoria, no. Pero acá quiere que sea libro. ¿Y cuál es la otra? La otra es que el importe sea superior a 30, o sea, mayor que 30. Ese es el otro. Que el importe sea igual, no, que el importe sea mayor que 30. Entonces, ¿cuántas preguntas hay? Dos. Dos preguntas. Ah, ya, o sea, o es y o es o. ¿Pero qué dice? ¿Se tienen que cumplir las dos o solo una? Dice, un bazar regala una agenda a cada cliente que compre el libro por un importe superior a 30. O sea, tiene que cumplirse los dos. Si tiene que cumplirse los dos, pregunto, ¿uso y o uso o? ¿Qué dicen? A ver, los que han estado atentos. Muy bien, Karina, Adriel, Milagros, Cristian, Daniel, excelente, Angélica, John, muy bien. Uso el I. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse los dos. Y vamos a usarlo. Este artículo que está acá, ¿es igual al libro? Esa es la primera pregunta. Porque yo leo que dice libro, pero el Excel lee la celda, ¿no? Entonces, C20, ¿eres igual al libro? Segunda pregunta, ¿este precio es mayor que 30? Se acabaron las preguntas. Así es, ¿ya? Son dos preguntas. ¿Esta celda del artículo es igual al libro? Porque eso es lo que me piden, que sea libro. Segunda pregunta, ¿este precio es mayor que 30? Perfecto, sí, enter, ahí está.
Entonces, a este le darán agenda, a estos no. A este le darán agenda, a estos no. A este sí, a este no. ¿Por qué? Porque, mira, acá compró libro y el importe es mayor que 30. Acá no compró libro, ya, suficiente. Ni siquiera lo mira el otro, porque el I es riguroso. O sea, basta que aquí no cumpliste, ¿ya para qué miro el otro? Ya no. Acá tampoco cumpliste, acá sí. Vamos a preguntar por el otro. Pero mire el precio. No es mayor que 30. Alguien puede decir, oye, pero sí es libro. Sí, pues, pero el I es exigente, ¿no? Dice, o los dos o nada. Acá revista, no pasa nada. Acá libro, mayor que 30. Acá maletín, no pasa nada. Revista, no pasa nada. Libro, mayor que 30. Maletín, no pasa nada. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, no te olvides. Existe la función lógica y existe la función lógica o. La función lógica y analiza varias preguntas lógicas, pero en el I todas deben cumplirse. En el O basta que una se cumpla. Ahora, algo que me preguntan es, pero en el I y en el O la respuesta siempre es verdadero o falso. Yo quisiera que haya otra respuesta. Por ejemplo, aquí, en la hoja 6, mira, aquí en la hoja 6, me dice, en esta columna descuento 1, calcula un descuento. Calcúlalo. O sea, que haya una respuesta, ¿no? Que calcule algo. No que me salga verdadero o falso, pero que calcule. ¿Ya? ¿Y qué vas a calcular? Voy a calcular el 5% del importe base. Ah, ya, o sea, 5% por importe base. Sí. Ya, esto es lo que vas a hacer. Este es el cálculo, pero hay un problemita, ¿no? ¿Es para todos? No, te dice. Dice, sí, mira acá atento, ¿ah? Dice, hay una condición acá. Dice, si, no, ojo, si los productos son del rubro frutas, ¿dónde está el rubro? Acá, ¿ya? Son del rubro frutas o, dice, son del rubro verduras. Ah, ya, ya, ya. Tiene que ser de frutas o de verduras. ¿Ya? Entonces, mira lo que voy a hacer. Igual o, y pregunta, ¿esta celda es igual a frutas? Esa es una, ¿no? Porque es lo primero que me ha dicho, este rubro tiene que ser fruta. O dice, aquí está el O. No te preocupes, aquí está el O. ¿Qué más? O verduras. Allá, esta celda es igual a verduras. Ahí están las dos preguntas. Si es igual a frutas o a verduras. Ya pregunté. Pero ¿qué más dice? Dice con un importe base mayor a 20. Ah, acá hay otra pregunta. Con un importe mayor a 20. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira lo que vas a hacer. Ya tienes la primera pregunta. Ahora lo que vas a hacer es, le vas a agregar la segunda. La segunda es con un I, porque quiere que sea de frutas o verduras y que el importe sea mayor a 20. Entonces, ese I lo voy a poner después del igual, mira. Y abro, ya pregunté por las frutas o verduras, me voy al final, punto y coma, y ahora pregunto si el importe es mayor que 20. Y ya está, así de fácil. Miss, o sea que se pueden unir dos
funciones, sí, hasta 3, mira. Primero usaste el O, ¿ya? Luego te ubicaste delante, pusiste el I, abriste el paréntesis, esta es la primera pregunta, al final colocaste la segunda pregunta. Y como quiere que calcule el 5%, mira lo último que voy a hacer. Me voy a ubicar después del igual y le voy a poner sí. Todo esto que pregunté con el I y con el O van a ser eso, mis pruebas lógicas. Y al final le voy a dar una respuesta verdadera, que es 5%, porque eso me han dicho, 5% por el importe. Y la respuesta falsa no me dicen nada, entonces abro y cierro comilla. ¿Por qué? Porque cuando tú abres y cierras comillas, se queda en blanco la celda. Mira ahí. ¿Ah? Voy a copiarles aquí la función. ¿Ya? Acá, preguntas. ¿Por qué es O? Porque aquí dice, ve, leamos, ¿ya? Acá dice, en la columna rotulada como descuento 1, aquí está, descuento 1, calcular un descuento que se realiza a productos del rubro frutas o verduras. Acá está, frutas o verduras. Por eso es O, porque aquí te dice bien claro que sean de frutas o verduras. Entonces, tu primera pregunta es por el O, pero luego le agrega con un importe mayor a 20. Ah, y como le agrega, entonces por eso luego uso el I. Y como me dice que calcule el 5%, entonces por eso le agrego el sí. ¿Ya? Entonces, ahí les he colocado la función para que ustedes también puedan revisarlo, ¿no? Es muy parecido al siguiente, ¿no? Voy a hacer uno más y el otro queda como práctica, ¿ya? En el rótulo descuento 2, miren aquí. Dice, calcular un descuento que se realiza a los productos del rubro frutas, mira, acá está, rubro frutas, del Fundo La Pocha, ¿no? Con un importe base mayor a 20. Miren ahí. Ahora dice, del rubro frutas, ese es 1. Del Fundo La Pocha, ese es 2. Con un importe base mayor a 20, ese es 3. Pero en ninguno dice O, como arriba. Arriba sí decía frutas o verduras. Pero acá piden los 3. Entonces, ¿qué uso? Y. Uso I. Primero, para preguntar si esta celda es igual a frutas. Segundo, para preguntar si el fondo es igual a la pocha. Y tercero, para preguntar si el importe es mayor a 20. O sea, en este segundo ejercicio me piden 3 preguntas, 3 requisitos, 3 condiciones. Que el rubro sea frutas, que el fondo sea la pocha y que el importe sea mayor que 20. Hasta ahí, mira, verdadero o falso. Pero a mí no me dicen que quieren verdadero o falso, sino que calcule, dice, ahora me piden 6% del importe base o 4% para el resto. 4% para el resto. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es
Después del igual, le pongo sí. Después del igual. Me ubico al final y vamos a la respuesta verdadera. 6% por el importe. Y la respuesta falsa, 4% por el importe. Y se acabó. Mira ahí. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, este proceso que hacemos está relacionado con una correcta lectura. ¿Por qué? Porque si yo voy leyendo acá, mira lo que dice. Calcular un descuento que se realiza a los productos de rubro frutas. Tengo que preguntar si el rubro es frutas. 2, fundo la pocha. Tengo que preguntar si esta celda del fundo es igual a la pocha. 3, si el importe base es mayor que 20. Ahí están las 3 preguntas con el I. Normalmente quedaría hasta ahí, pero como me han pedido calcular, eso se hace con la respuesta verdadera o falsa. Por eso es que tengo aquí adelante que agregar un sí. Y al final poner respuesta verdadera, 6% por el importe, ¿no? O respuesta falsa, 4% por el importe. ¿Podemos unir funciones? Sí, aquí está un sí con un i. ¿Listo? Preguntas, dudas, consultas. Ya, a ver, Angélica, con esta repetición, confírmame si quedó claro o si todavía hay algo más por repetir. Ya, no se olviden. Vamos leyendo y vamos preguntando, ¿no? Primero con el i, ¿no? Si esta celda es igual a frutas, si esta celda es igual a la pocha, si esta celda es mayor que 20. Eso es lo primero, el i. Y luego, después del igual, agrego un sí y me voy al final para la respuesta verdadera. ¿Cuál es la respuesta verdadera? 6% por el importe. Y la falsa, 4% por el importe. En la anterior no me daba la falsa, por eso abrí y cerré comillas. Porque cuando tú abres y cierras comillas, la celda está en blanco. Pero acá sí me han dado respuesta verdadera y respuesta falsa. ¿Ya? Angélica, cuéntame. Igual ahí está quedando un ejercicio más. En nuestra próxima clase, nosotros los primeros minutos siempre hacemos como un feedback, ¿no? Un repaso indicando qué hemos visto en la clase anterior. Entonces, si el ejercicio 3 no les salió, ustedes me avisan y yo lo puedo explicar, ¿ya? No te preocupes, Angélica, siempre hay una grabación que Meli les comparte. Entonces, ahí vas a poder reforzar o volver a escuchar la parte que perdiste, porque como me indica, se fue la señal. ¿Listo? Entonces, por mi parte, hasta ahí nos quedamos. Los espero el día viernes para poder reforzar alguna pregunta en relación a las funciones lógicas o para continuar con nuestro último tema de Excel. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una bonita noche.